Muy buenas noches, queridos amigos del Centro Cultural, estudiantes de cine que están aquí hoy presentes. Esta noche vamos con una película que seleccionaron sus profesores, es Stand By Me o Cuenta Conmigo, una película que ya tiene 20 años y a mi gusto no ha envejecido para nada, se mantiene joven y actual en lo que proyecta, en sus sentimientos, en lo que nos hace sentir. Eh, para, para comenzar, vamos a darle la palabra a la profesora Catherine Rodríguez Montes de Oca para que ella haga la introducción. Adelante, Catherine. Hola chicos, buenas noches. Nada, por introducir rapidito, que yo siempre hablo 3 horas, pero bueno, por introducir rapidito la película, todos la vimos, pero vamos a hablar de cara a tener asentado un poquito parámetros de investigación y de cosas interesantes que son siempre pertinentes traer a colación. La película es de los años 80, del 1986. Originalmente se produjo como una película independiente, al contrario que las películas comerciales. Las películas independientes son historias que no tienen gran presupuesto ni intenciones comerciales de llenar cine, sino que nacen con la necesidad, con el presupuesto que se consigue para contar grandes historias. Pero al estrenarse, esta película fue un boom, ganó muchísimos premios, entre ellos Golden Globes, Academy Awards, Oscars, ganó el mejor drama, mejor director, mejor adaptación de guión, ganó muchísimas cosas interesantísimas. También importante mencionar que es un coming of age, que es un género que a ustedes en particular les es muy cercano, porque son historias que se cuentan de personas que son o niños o adolescentes, pero que a través de una experiencia no necesariamente traumática, pero en la mayoría de los casos es traumática, crecen y les fuerza a madurar y a ver la vida desde otra perspectiva. Y es un género muy común y muy agradable y muy interesante de ver. Otras cositas interesantes de esta película, que es un guión adaptado de una novela de Stephen King. Para los que no saben quién es Stephen King, es uno de los maestros del terror, que ha escrito los mejores libros de horror y de thriller que han existido en el mundo, y muchas de las películas o series que han sido adaptadas han sido espectaculares. Cosas como, bueno, Stephen King, ayúdenme, The Stand, Pet Sematary, ¿qué más? Muchísimas cosas. Estoy hablando de los libros que me leí The yo. Shining, The Shining. Y La Milla Verde. la famosa película It del payaso, esta que de hace poco que rompió esquemas. Esa película es de él y son terroríficos. Para que le guste consumir libros de terror, los recomiendo. Aparte de eso, Milla Verde, Catherine, La Milla Verde no es de él a La también. Milla Verde, que aunque no es de terror, es un drama, es Pero espectacular. es tremenda, tremenda. De dos hombres en la cárcel, que es espectacular. O Y sea, esta no es específicamente terrorífica, pero es y tiene uno de los personajes más nobles que se ha construido en el cine, esa película. El del señor, que no me acuerdo cómo se llama, el compañero de la celda del protagonista, que era el de al lado. Y luego, cosas interesantes así sobre los actores de la película, como son niños y fue hace 30 años ya, casi 40, que las películas nos ponen viejos a nosotros, no es el tiempo que pasa. Aquí hay niños que ahora mismo son, bueno, hay uno que es una estrella y otro que desafortunadamente ya no está entre nosotros. Particularmente vamos a empezar hablando de River Phoenix, que es ¿cómo se llama el personaje de River Phoenix? Gordy. El mejor amigo, como que... Él es Gordy, el narrador. El narrador, no. No, perdón, no, mentira, no. El mejor amigo del narrador, sí. Es Will Wheaton, que es el otro actor semifamoso de ahora, pero River Phoenix era el rubito, el que fuma. Exacto, el que al final lo matan en una cafetería. Perdón si estoy haciendo spoilers, pero todos vimos la película aquí. El que siempre tenía miedo de nunca salir del pueblo, porque al final se convirtió en abogado y fue, bueno, ese chico
fue una estrella prematura que desafortunadamente por la vida loca que llevó en su juventud, porque él tuvo mucha fama muy rápido porque tenía un talento excepcional. Y miren que yo soy coach de actor y profesora de actuación y actriz, y es una de las estrellas más brillantes que ha habido en el panorama del cine, y desafortunadamente murió joven, con creo que fueron 21 o 22 años, con una carrera ya, era como el niño de oro de Hollywood. Una sobredosis fue lo que se lo llevó. Por mala gestión de fiestas. Cuídense, mis hijos. Sí. Y luego, la otra persona importante a destacar es Gordy, el narrador, que actualmente ustedes no lo reconocen porque él fue famoso en los años 90. Él era de Star Trek Next Generation, de esa serie. Fue el personaje jovencito principal, y ahora mismo es un actor con seguimiento de culto y trabaja en muchísimas películas de anime, ¿cómo se llama la feria esta se me olvida? Él es muy famoso dentro de el mundo de cosplay y de todas estas cosas, porque ¿cómo se llaman esas? Bueno, no me acuerdo, después me investigo y me acuerdo para ver si lo digo antes de que se acabe el live. La cuestión es que es interesante ver actores consagrados jóvenes. Hay otros más, algunos más que si Kiefer Sutherland, que también está súper mayor, John Cusack, que está súper mayor, y gente muy valiosa con muchísimo talento, ve los jovencitos en sus inicios del cine. Pero nada, sin más preámbulo, vamos a ver el tráiler y vamos a disfrutar de diseminar esta joyita clásica del cine. Ok, vamos a compartir el trailer ahora, si Dios quiere. Oh man, wait to hear this. What is it? You guys want to go see a dead body? This is really a good time. You're bringing something on your neck. Please, I want to see a dead kid. Maybe it shouldn't be a party. I'm never going to get out of this town, am I, Lori? You must have beat up Superman. What are you, crap? Oh, you, I swear to God. Bueno, retomando el tema, el video se ve así porque ustedes saben que YouTube a veces reclama porciones de video por derechos de música
Eso fue lo que pasó ahí, no era un error. Y cerrando un poquito con la película, ustedes saben que River Phoenix es el hermano de Joaquín Phoenix, que es nuestro queridísimo actor de Joker y otras películas espectaculares. Fun fact. Entonces, nada, con esta última información hablo la plataforma para que ustedes compartan sus impresiones, los momentos favoritos, esos momentos que le empatizaron, que le conectaron con algo especial o cosas que quieran compartir sobre la película. Compañeros, levanten la manito y participen, por favor. Le doy una orejita. Hemos trabajado en el aula cómo identificar el contexto cultural de una película, identificando elementos dentro de ella. Una pregunta que les hago, ¿ustedes creen que en la actualidad se puede hacer una película con niños fumando? Vamos a ver si eso provoca algún pensamiento. Omar, prende el audio, por favor, y la cámara. La cámara no puedo porque la computadora está dañada, pero Pues prepárense porque voy a pedir que prendan la cámara, por favor, a partir de ahora. Omar, prende el audio, por favor. Digo, el audio está prendido. que yo diría que no, porque ahora ya hay mucha más crítica sobre lo que se sale a la luz y eso. ¿Algunos de ustedes han... Perdón. Y aunque haya más críticas sobre ello, ¿tú crees que es correcto? No, ni siquiera en esa época debería ser correcto. Ok. Perdón. Algo que podemos, quizá podemos hacer una pregunta, ¿qué quiso poner el autor en esa escena donde ellos están fumando? Ellos son niños, pero están queriendo ser como gente grande. Usan pistolas, dicen malas palabras, se insultan. Entonces, el fumar era algo social. En ese tiempo era algo que en todos los lugares había un cenicero. Los carros, los aviones, los restaurantes. Solo sigo provocando un poco de pensamiento sobre qué vimos en esta película. ¿Hubiera sido posible en la actualidad presentar chicos de esa edad haciendo lo que ellos hicieron? Me refiero a irse por el campo así. ¿Eso a ustedes le parecen que ahora en esta actualidad un grupo de ustedes pudiera haber hecho eso? Bueno, yo quería complementar, yo sé la pregunta es para los estudiantes. Respecto al tema de en manos de quién está la decisión, si se pueden hacer películas como esta, no solo es un tema de conciencia, también es un tema legal. Y en el cine, los temas éticos, los controles de protección, no solo para el espectador, sino también para el actor y con todos los géneros que existen en el cine, cada una de las categorías, incluyendo, por ejemplo, los temas de los seguros para los dobles, lo que pasa con esas películas del tema de punto de salud, con las películas pornos, por ejemplo, los códigos éticos y de protección, aunque no parezca que existen, y el tema del cigarrillo, cómo se ha actuado a favor de la humanidad con los controles, y no solo en el cine, sino sobre todo en la publicidad. O sea, en mi época veíamos los muñequitos promocionando anuncios de cigarrillos y cómo eso se ha controlado. Entonces vemos que el cine entra dentro de esa mirada que podemos llamar como puntos a favor en el desarrollo de los grupos, en el desarrollo humano. Bien. ¿Ustedes quisieran responder la pregunta que yo les hice? Si a ustedes les parecen que muchachos de la actualidad, chicos como ustedes o de quizás un curso más bajito, podrían emprender una aventura de ese tipo, así como ellos lo hicieron. Amanda. Yo pienso que no, porque es que realmente ahora no solamente la seguridad, porque antes los niños iban andando
y jugaban con los vecinos afuera. O sea, no tenían que vivir ni siquiera en el mismo edificio, podían ser de 3 cuadras para adelante y todavía se juntaban. Y como que el permiso de los padres era casi innecesario, ellos nada más salían para la casa y ya. Fíjense cómo en la película ellos salen, creo que se fueron como por 3 días o 2, no sé. Y no le dijeron nada. O sea, dijeron de que, déjame llegar a la casa a cenar para que no me maten. O sea, ya, a uno ya lo matan desde que tú faltaste la primera hora. Entonces, Yo me refiero también, ¿saben qué? Ustedes se imaginan ustedes emprender una aventura así, sin celular, sin GPS. Esos chicos, era esa época en que los niños se divertían en el patio, haciendo cosas en la naturaleza, se divertían cazando, pescando ranas, atrapando lagartos, jugando entre ellos, jugando con una pelota, siguiendo al tren, ese tipo de juegos que ya no existen. La mayoría de ustedes no pasa tiempo en el exterior, más bien lo pasan en el interior. Salvo los que practiquen deportes o algo así, que sí están en el exterior. Pero ustedes se imaginan un grupo de chicos, 4 chicos ahora salir por ahí sin dinero, sin termo, sin celular. Eso prácticamente es inconcebible ahora. Pero esta película, aunque es de los 80, presenta los niños en los años 50. Incluso mucho antes que mi infancia, ¿no? Y eso era la forma en que los niños se conducían. Ellos salían de la escuela y se juntaban afuera y jugaban afuera y eso ahora ya no se ve, no se ve. Y como dice Lenin, la naturalidad del cigarrillo, si bien ellos no están supuestos a fumar, es cierto que en aquella época el cigarrillo no estaba tan satanizado como está ahora. Y de hecho, la mayoría de los padres y madres fumaban. Entonces, para los niños era fácil hacerse de una cajetilla de cigarrillo y salir por ahí. Privar en adultos jugando baraja y con un cigarrillo en la mano. De hecho, en esa época mandaban al niño a comprar la cajetilla del cigarrillo. Claro, y se la vendían, ahora no te la venden. O no se supone que te la vendan si mandan a un niño. Y estaban todos los canales de televisión con las propagandas, los spots. Era algo muy normal. El Marlboro, el hombre de Marlboro, eso es famoso. Era de lo más admirado, claro que sí. Y se fumaba en todos los espacios públicos y privados, en el trabajo, en el metro, se fumaba en todas partes sin control porque todavía no estaba tan presente la salud ni las repercusiones que tenía el fumar. No, además que las mismas Philip Morris, bueno, salió después el escándalo, la misma Philip Morris escondió los resultados de las investigaciones sobre cáncer de pulmón y sobre el aumento de cáncer a causa del cigarrillo. Pero retomando la reflexión del compañero Lenin al respecto de cómo las películas están evolucionando en ese sentido, independientemente si existen leyes que prohíben incluso, que controlan la cantidad de tiempo que está un niño en un set y se respetan muchísimo esas leyes. Siempre hay formas de llegar a acuerdos específicos con el pro de contar la historia. Está claro que ahora no lo vemos porque ya no existe tanto, ni es parte de la sociedad, pero si nos vamos a remontar una película como esa o se vuelve a hacer algo del estilo, por ejemplo, seguro que es posible llegar a un acuerdo entre las partes involucradas para que eso de alguna forma sea parte de la historia, no necesariamente incluyendo el niño inhalando. Hay formas de falsearlo. De hecho, está claro que los cigarrillos que su niño tenía en la mano no eran reales y son aprobados y se pueden usar. Ustedes lo ven y ustedes ven a un niño fumando un cigarrillo. Ellos están fumando probablemente unos que existían de caramelo, que eran igualitos, pero sabían a de chicle. Pero eran de chicle. Entonces, de chicle. Entonces son cosas que con el pro y la intención de cortar la historia, todo se puede lograr siempre y cuando todas las partes estén de acuerdo en el cine. Como dato para los chicos, cuando yo era pequeña, un chicle muy famoso era un chicle que venía en forma de cigarrillo en una cajetilla. Sí. Y eso ahora es inconcebible porque sería interpretado como que se está exhortando a los niños a fumar, ¿sí? Pero en nuestra época nosotros cogíamos nuestro chicle y imitábamos que estábamos fumando y luego nos comíamos el chicle. Para nosotros era muy sexy, se consideraba muy sexy fumar y
casi todos los niños y niñas en algún momento cogían uno de esos chicles y se paraban en un espejo a pretender que estaban fumando, a ver cómo se agarraba el cigarrillo y todo eso, porque era considerado como bastante adulto, sexy, atractivo fumar. Pero bueno, mismo, a mí me repele la gente que fuma cerca de mí. Sí, yo Bueno, tengo decir, una pregunta para perdón, ustedes. Catherine. Perdón. Yo tengo una pregunta para ustedes, chicos. Yo querría que me Catherine, ¿me contestaran. permite para cerrar este hilo y poder pasar a Claro, otro? claro, no hay problema, dale. Apuntar que en República Dominicana la ley que protege a los niños, las niñas y los adolescentes respecto al uso del consumo de tabaco y alcohol se emite en el 1992 o 94 con una ley que restringe a los negocios a venderlo y establecer las sanciones, la venta y contacto, incluso a nivel de las restricciones. Se supone que no debe de haber en un radio de 2 kilómetros ninguna promoción que tenga que ver con alcohol y con cigarrillos. Recuerdo una vez que frente al colegio se puso una valla de una bebida alcohólica y el colegio actuó y rápidamente se fue retirada del entorno de la escuela, porque a un radio de 2 kilómetros no puede haber cerca de ninguna escuela una promoción de tabaco o alcohol. Súper interesante. Miren, hay una persona que se identifica solo como iPhone. Por favor, póngase su nombre. Empezando por ahí, por favor, a la personita que se identifica solo con iPhone, que escriba su nombre para poder ponerlo como presente en la charla que participó. Y retomando la charla con ustedes, yo quería hacerle una preguntita que puede ser respondida de dos formas. ¿Cuál fue su personaje favorito y por qué? ¿Por qué te identificabas con él? Tenemos varias historias, pero los principales son 4 niños que cada uno viene de su casa con sus padres, sus circunstancias y sus experiencias vitales. Entonces, querría saber cuál fue su personaje favorito y por qué te cayó bien, empatizaste con él, lo entendías, te daba pena. Dice Cecil Vilma que es ella. Ah, ok, perfecto. Sí, bienvenida, doña Vilma. No hay problema. Entonces, eso, para que ustedes levanten la manito amarilla de Homer Simpson y nos contesten cuál fue su personaje favorito y por qué, qué parte del tema que se trata a través de la historia de esos niños les parece interesante, digno de destacar y qué les pasó y cómo les pareció cómo se trató el tema. Hola chicos, ¿están vivos? Recuerden que no es solamente venir, que hay que participar. A mí personalmente me llamó mucho la atención ¿cómo era? El personaje que tiene un nombre con la B chica, Ben. El Vern, que es el gordito, Vern. Ajá, que es Jerry O'Connell. Yo lo veía hablando y parecía que tenía una condición en la lengua, que la S la marcaba un poco así. Estaba en parte de la construcción del personaje. Eso fue actuado, wow. Sí, sí, sí. Fantástico. Entonces yo me enteré que ese fue su estreno, su debut en el cine de Jerry O'Connell y de verdad me dio mucho trabajo identificarlo, que era él, pero me llamó mucho la atención. A mí me gustó mucho ese personaje también, creo que es mi favorito porque era el comic relief. En el cine siempre, en historias dramáticas, o en casi todas las historias suele haber un personaje que es el gracioso, el que hace que los momentos duros sean un poco menos duros porque te hace reír o comete una tontería o se cae o dice una cosa que tú... Entonces, estaba tan atinado los momentos en lo que intercedía ese niño con sus cosas, que era espectacular y era un contrabalance porque se trataban unos temas bastante densos, dramas emocionales en la historia. Pero chicos, por favor, levanten la mano para participar. Amanda, no te voy a meter más presión, pero si tú quieres participar otra vez, no hay problema. Este chico, Vern, hace un personaje a la vez gracioso, a la vez tierno, porque él es como muy inocente, ¿no? Él no tiene malicia. Y él es bastante creíble, yo pienso, porque él es el niño gordito del que algunos se ríen,
El que tiene como esa torpeza de que entierra su dinerito y después no lo encuentra, se pasa el tiempo escarbando para encontrar su alcancía y no la encuentra después que él mismo fue que la enterró. O sea, él es un personaje bastante creíble, yo pienso, y gracioso. Muy redondo, un personaje redondo. ¿Lorenzo? Lorenzo, estás en mute. Ah, ya. Mi personaje favorito es Teddy, el que tiene los lentes, el que... Porque yo no me identifico con él ni nada de eso, pero él me cayó muy bien porque él daba como risa, pero sin querer dar risa, ¿tú entiendes? Como... Él era un loco y ya, entonces... Sí, lo interesante del personaje de Teddy, Lorenzo, es la personalidad que le imprime el actor al personaje, que aunque tiene momentos bastante dramáticos y bastante tensos, probablemente era el que más sufría de los 4 niños en el ambiente familiar. Ese niño es un cast espectacular porque el actor, esa es su personalidad. Al que le gusten las películas de los 80 y de los 90, los incito, los animo a que busquen a ese actor. Se llama Corey Feldman. Y él fue un actor estrella durante su adolescencia y primera adultez. Era como parte de muchas películas. Él era como el romantic interest o el protagonista de muchas películas de comedia, que aunque no han envejecido muy bien, porque son películas de los años 80, él es súper ápero. Y si esa personalidad se desarrolló mucho más y se traduce en la pantalla. O sea que si te cayó bien y te gustan ese tipo de películas, puedes darle un look en Internet Movie Database a su carrera y mira a ver la que te pueda interesar. Amanda. Ok, que mi favorito fue el que se llamaba, creo que era Chris, el de la camisa blanca. Porque él, como que al comienzo él parecía que iba a ser como el típico character que era como el malo, pero que, o sea, como que al que todo el mundo le tira ahí. Pero luego él era como que el más, el que era más, como que el que sabía confort al protagonista. Exacto, Él era el más sensible. maduro, pienso yo. Él era el más maduro de todos. Exacto, también. Pero era como que él, por ejemplo, robó el dinero ese y luego trató de devolverlo, pero la profesora como que terminó robándoselo porque era él y no uno de la gente famosa o que le iba bien. Entonces era como que él tenía muchos problemas atrás de él y él tenía como un story, de verdad. Me parece interesantísimo, gracias Amanda por traer a colación el backstory de ese personaje, que habla de cómo el mundo demoniza, o no me acuerdo cuál es la palabra que estoy buscando. Sataniza. Sataniza o condena a las personas que son complejas o complicadas o que suelen dar algún tipo de problema y se aprovecha de eso para limpiarse, para decidir y para estructurar la sociedad a pesar de que esa persona quiera mejorar. Y es una de las cosas que pasan sobre todo en esta época donde el bullying es algo demasiado común, donde las energías negativas y las reacciones extremas o donde están ustedes en un proceso de aprendizaje de cómo manejarse con la sociedad y con sus emociones, muchas veces cometen errores, pero la gente no perdona tan fácil, se recuesta de ello y a través del boca a boca empeoran lo que es tu imagen y tu persona, porque al fin y al cabo, si tú eres malo, ¿por qué no seguís siendo malo? Porque total, el mundo te ve así. Entonces, me encanta tu análisis y me encanta que traigas a colación lo noble que en el arco de personaje de ese niño, que la nobleza está, nadie nace con la intención de ser malo. Eso es una caricatura, eso no existe. Toda persona mala tiene una razón de ser. Lo que pasa es que no necesariamente eso se le perdona ni le valida sus acciones. Entonces, me parece interesantísimo que lo traigas a colación. Gracias, Amanda. ¿Había otro chico con la mano levantada? Alguien apellido Yunin tenía la mano levantada, pero ya la bajó. No, Jorge, participa, no te me eches para atrás, ven. O sea, yo iba a decir lo mismo que Amanda. Amanda, que me gustó Chris por eso, porque era como el líder. Además tenía una pistola, y era como, ¿sabes? Como el típico chico malo de la película, pero no sé, como que si te pones a analizar bien, como que tienen como dijo
como dijo Amanda, que tiene su... No, usted me entiende, ¿verdad? Perfectamente. Sí, Catherine, yo quiero, porque se ha mencionado la pistola, el cigarrillo, y es importante ver la película en entender la historia y la narrativa desde dos perspectivas. La primera, algo que ya hemos hablado mucho en este foro, y es que cuando se trata de aventura de niños, tiene que estar de por medio la orfandad, un tipo de orfandad para que el niño logre su heroísmo. Porque ¿qué es lo que pasa con los niños y las niñas cuando están en control de los adultos en un hogar en control? Que vamos a decir, se reprime, está dentro de unas normas muy cerradas y el niño o la niña es un individuo común. Para que haya heroísmo y una historia se pueda contar, ustedes ven que siempre hay una fuga de la casa o hay una orfandad, porque en el control de los adultos la sobreprotección no se da ese heroísmo. Entonces, eso se da, no es necesariamente porque en esta época no se dé eso, porque quizá lo estamos viendo dentro de una burbuja de clase media alta. Señores, pensemos en los limpiabotas. Yo admiraba a los limpiabotas porque yo decía, qué libres son. El limpiabotas sale en la mañana y se va a recorrer todo el pueblo. O sea, no es que eso no pasa. Pasan cosas más terribles en diferentes contextos en esta época respecto a los niños que están en abandono, los niños y las niñas que incluso no son de hogares desfavorecidos y que los padres están ausentes. Y se hacen cosas más que el cigarrillo. O sea, lo que pasa con los Viper, que los choferes se los compran y los niños de cualquier edad lo consumen. O sea, ojo en ese análisis. Ahora, en la película pasa porque ellos tienen que ser héroes y no lo pueden hacer en el contexto de una familia que de hecho son familias quebradas. O sea, el padre de uno es un excombatiente traumado que le quema incluso la oreja en la estufa. Y que está en la cárcel. Con la violencia, o sea, un tema de violencia intrafamiliar y doméstica. La familia que está en un duelo, que muere el hermano y el otro no existe. Los otros no hay referencia. Y ojo, no fue que ellos salieron y se les permitía. Ellos dijeron que iban a acampar en el jardín de unos de ellos, pero esta familia tiene unos niveles de descuido que ni siquiera hay una llamada para ver si están ahí. Entonces, por ese lado. Por otro lado, el tema es un pueblo pequeño, es un pueblo que asfixia, todo el mundo quiere destacarse, porque ellos van a buscar el muerto para ser famoso. O sea, es como ahora, el que da la noticia primero, yo vi un paralelo con eso, ese tema de sensacionalismo, de participar en las redes. ¿Quién es el que da la noticia primero? Esa vez... Exacto, están buscando crear ese TikTok que los haga famosos. Exacto, o sea, ahora esos medios se han democratizado, ahora cualquiera puede ser un trending topic y puede ser el primero que da la noticia. Antes pasaba por el filtro de la justicia y después pasaba por el filtro de un canal de televisión y de una producción. Entonces, ese era su hito. Ellos querían en un pueblo que lo asfixiaba, porque incluso siendo ellos niños, decían, yo me voy, nos vamos a quedar aquí en este pueblo. Y después por ahí termina la película con esa reflexión. ¿Quién trasciende? El que sale del pueblo. Pero el arma, y ellos tenían unos referentes inmediatos con lo de la pistola, que ahora nosotros nos escandalizaríamos de ver una pistola cerca en el ambiente de un hogar. Pero ¿qué hacían sus hermanos? Los modelos inmediatos que ellos tenían, que eran los adolescentes, los teenagers a los que ellos seguían, era los que salían a tirarle, a batear los buzones, a deteriorarse, vandalismo. Entonces, la película es muy coherente, fascinante. Decir que fue un hito y encontrarnos con ella y agradecer a los profesores de cine que la recomendaran. También decir que ese hito le abrió la puerta a estos chicos que después estuvieron en manada haciendo otra película, como por ejemplo Lost Boy, que fue otro muchacho perdido, que estuvieron casi todos en esa película y que fue
bueno, una película de referencia en esos años. Ya para terminar, decir que detrás de esta hemos visto la influencia de un libro y una película que es un clásico de la sociología y un clásico del género parecido, que es El Señor de la Mosca. Un tratado de sociología sobre la lucha de poder entre los jóvenes. Bueno, la lucha de poder en la sociedad, me estoy extendiendo, voy a concluir, pero que en los niños se manifiesta, y una manera de decir que este tema de lucha de clase y lucha de poder es inherente a los seres humanos, y que a los niños tampoco, tan pronto se les deje en un estado libre, esos niveles de violencia, de competencia, de autoritarismo salen. Ojalá que en algún momento podamos ver El Señor de las Moscas, dije de la bestia, El Señor de la Mosca, que es un libro fascinante, y la película por igual. Sabe que a mí me gustó la sencillez con la que el director parece enfocar los planos, simplemente siguiendo a esos niños, porque lo importante ahí es la historia. Es cómo se proyecta esa amistad, esa lealtad que hay entre esos 4 niños, y muy especialmente la amistad que hay entre Gordy y Chris. Como un niño como Chris, con todos los problemas familiares que tenía, un papá alcohólico, un papá violento, ese niño sabe motivar a Gordy, y le decía, tú no eres igual, tú tienes talento, tú no puedes desperdiciarlo. Cómo lo animaba a seguir, a convertirse en un escritor, y cómo él pensaba que él no era digno de ir a la universidad. Sin embargo, en la historia vemos que finalmente él también fue a la universidad. O sea, él sí pudo salir de su pueblo, los otros no. Pero Gordy y Chris, que eran los más íntimos, y Chris tenía como una madurez, entiendo yo, quizás a base de palos, ¿no? Como a veces, como dice nuestra directora, a veces dice un guineo madurado con carburo. Estos niños que tienen que madurar por las condiciones en las que están viviendo. Él era un niño mucho más maduro, y no era violento, o sea, era fuerte, pero no era violento, y estaba ahí de apoyo a su compañero. Y esa amistad entre ellos dos para mí es superior. Me gustaría tocar el aspecto de la época a que se refiere la historia, que es de los años, o sea, es el año 1960, está corriendo la historia en 1960. ¿Y qué estaba pasando en Estados Unidos en 1960? Bueno, acababan de salir de la guerra de Corea, bastante mal parados, ¿no? O sea, con un trauma bastante grande a nivel de su ejército. Recuerden que los ejércitos invasores, o sea, los ejércitos que prepara Estados Unidos para invadir países lejanos, normalmente son de jóvenes, constituidos por jóvenes pobres de pueblo que se enrolan para tener una aureola de heroísmo, para ser valorados por la gran América, y luego pues llegaban fracasados, y esa es la historia de varios de los padres que están pendientes ahí, o sea, paralelos a la historia de los niños. O sea, nosotros estamos viendo la historia de los padres a través de la historia de los niños, y de ese gran fracaso que fue la guerra de Corea en términos emocionales para ese pueblo. Igualmente es el momento del desarrollo del rock, 1960. También ya se estaba gestando, Estados Unidos estaba gestando, bueno, todo el rollo que luego se mete ya de lleno entre el 59 y el 62. Ya empieza todo el preparativo de Estados Unidos para meterse en Vietnam, aunque ellos entran ya a la guerra como tal en 1965, pero están preparándose para Vietnam. Entonces, ayer vimos que hubo otro tiroteo en una escuela en Estados Unidos. Estados Unidos tiene la ley, la Asociación del Rifle,
que no es rifle, sino cualquier tipo de arma mortal, o sea, de arma de mucha destrucción, porque la señora que entró a esa escuela entró con una serie de equipos para asesinar. Entonces, ha habido esa pistola, que parecería una aventura o una cosa muy extraña a los ojos nuestros, en Estados Unidos está normalizado la posesión de armas. Y el que tiene el arma, o sea, se siente, pues, inclusive hay coleccionistas, hay miles de coleccionistas en Estados Unidos, de coleccionistas de armas, y se vanaglorian de eso, y el grupo de presión de la Asociación del Rifle a nivel del Estado norteamericano es un grupo de presión fuertísimo que tiene a varios gobiernos en jaque para no permitir que se prohíba el uso y tenencia de armas de fuego de la manera en que se venden, que se expenden en Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de una fecha, de un tiempo en donde había la venta del modo de vida americano, por un lado, ¿ya? Estos chicos que por sus orígenes, sus padres, pintaban o eran asumidos como fracasados, ¿ya? O sea, ya estaban siendo señalados como fracasados, desde pequeños señalados, o sea, marcados como fracasados. Y esto es interesante, indagar esta historia, ¿no? ¿Qué se está viviendo en Estados Unidos en ese momento? Se está viviendo la gran fantasía del sueño americano, pero en la realidad el pueblo llano tiene unas problemáticas de alcoholismo, de violencia, de todo tipo, o sea, y entonces, y estos niños, pues la historia de estos niños se narra a través de la historia paralela de esos padres y de esos hermanos mayores o chicos que podían ser. Hay uno ahí que se parece muchísimo a James Dean, uno de los jóvenes, ¿no? Imitaban a James Dean, ¿no? Que era todo una estrella para esa época. Entonces, es agarrar también ese contexto. Me parece la solución, o sea, la solución tan madura, cómo maduran esos niños en ese evento del encuentro con el cuerpo, la madurez de no, o sea, no revelarse como ellos como héroes, sino llamar clandestinamente para que otros encontraran el cuerpo, y con eso se liberaban de la amenaza de los jóvenes con respecto a ellos, ¿ya? Y además rendían cierto respeto a lo que significó la vida de ese niño y la muerte de ese niño, porque los nuestros, estos pequeños, pasaron por el terror del tren que por poco se los lleva, y el niño había sido también despedazado por el tren. O sea que esa maduración de ellos en ese proceso y esa humanización frente a la realidad humana, o sea, frente a la realidad del cuerpo, del muerto, del niño que están buscando, en donde ya su búsqueda de heroísmo, ya ellos entre ellos se habían validado como héroes. La película me pareció extraordinaria, me encantó haberla visto y haberla podido analizar. Muchísimas gracias por haberla propuesto. Gracias. Jorge, que tiene la mano levantada de hace un ratito. Que con lo que dijo Cecil de Chris y Gordon, que yo creo que Chris le decía eso porque era como lo que él siempre como quería haber escuchado, en mi opinión. Eso es lo que yo pienso. No, y también yo entiendo que Chris era lo suficientemente maduro para entender lo que su amigo estaba pasando, porque recuerden que en su familia había habido una pérdida y era obvio que el papá de Gordy no había superado la pérdida de su hijo, que a la vez era el hijo, como vamos a decir así, la canasta en la que él había puesto todos sus huevos, todas sus esperanzas en ese hijo deportista
Y de momento este chico lo que le sale es escritor, cuentistas, un cuentista, perdón, un cuenta historias. Y él no valoraba eso. Pero Chris se encargaba de recordarle que él era valioso, que él tenía futuro como escritor. Y le pedía que contara sus historias y valoraba las historias que él contaba. Y fíjense que esa parte de la historia que él cuenta del gordo, ¿cómo le llamaban? Fat, lard, yo creo que la bola de grasa era que se llamaba. Sí. Esa historia viene a poner una nota chistosa en la película, ¿no? Una nota chistosa en la película, una película que ya de por sí es bastante dramática. Es bastante dramática. Ellos se las arreglan para tener pequeños momentos donde se rompe esa tensión, ¿no? Y casi siempre es a través del personaje de Vern, que es el gordito, que es el más... y Teddy también. El más inocentón de todos, ¿verdad? El que se cree las cosas, el que no lleva dinero, el que se cae, etcétera. Y también valorar la estructura de la película para la época. Tiene esa estructura circular que es muy propia de la posmodernidad, o sea, comienza con este chico ya adulto que mira a estos niños que van en bicicleta y conecta de una manera como muy orgánica de contar la historia, muy fluida. Y a partir de ahí, sin tener que hacer esos mirada atrás, volver, que a veces entorpecen y confunden lo que se está contando en la historia, ahí pasa, comienza como termina. Pero un narrador en off, ¿no? Que es, un narrador de en hecho, off es Richard Dreyfuss, que es también un actor muy famoso y que ha sido ganador de Oscar. No recuerdo por cuál película fue que lo ganó, pero Richard Dreyfuss tiene un Oscar en su haber y muchas películas conocidas. Y esa voz en off que se oye y que de vez en cuando se ve el personaje sentado en su carro, él recordando, es Gordy ya adulto, recordando su niñez, los eventos de su niñez. Exacto, entonces esa manera de contarlo fue muy, si se quiere, elegante, de verdad. Y... ¿A ustedes les pareció que estaba bien ambientada en la época la película? A ver si los muchachos me dicen qué cosa, por ejemplo, señalaba la época de la película. Aparte ya de lo que le dije que no tenían celulares ni GPS. ¿Qué otra cosa ahí es muy notoria para señalar el tiempo de la película? Amanda. A ver, Amanda. Que ellos van a una, o sea, ellos nada más tienen como $2.97, algo así. Y ellos pueden comprar chocolate, bebida y cosas que le tardaron para 2 días. Exactamente, eso es una. Y a mí se me ocurre el automóvil de los malones. ¿Vieron eso? Lo que antes se llamaba un carro pescuezo largo. Ya los carros no tienen ese frente y esa cola tan larga, porque son carros que consumen muchísima gasolina. Ya los carros no son así. Pero ese es un vehículo típico de esa época. Y también o sea, vestuario y peluquería. La peluquería de Kiefer Sutherland. Sí, el pelo de Kiefer Sutherland era un peinado que se usaba en los años 50 y en los años 60 en los Estados Unidos, que fue muy famoso. Elvis se peinaba así, sí. Y había muchísima gente del estilo. Se pegaban los lados y se dejaban la moña un poco abultada. De vaca aquí y un tupé arriba. Y eso, sí. era lo último de lo guay de la bolita del mundo. Y los pantaloncitos ajustaditos, la camisetica ajustadita. Ahora está volviendo ese look, pero con otras connotaciones, con el rapadito y los tatuajes, pero... Bueno, y el t-shirt, que en ese momento está en evolución, porque recuerden que eso era una ropa interior, o sea... Sí. Lo que ahora es un t-shirt que lo usamos hasta con elegancia y se invierte mucho. Esa ruptura se llamaba camisilla. Camisilla, una falsa camisa, y entonces ahí eso se convierte en un símbolo de rebeldía.
bueno, James Dean y Marlon Brando fueron los primeros en salir, y de ahí que el teacher mantenga esa aura de resistencia, de discurso contestatario a nivel que se ha convertido en un soporte de denuncia y de promoción. Pero eso es un elemento muy importante en la película para hablar de pandilla y para hablar de libertad. Y interesantísimo el dato que comparte Lenin, que no sé si ustedes se lo han llevado al completo. O sea, antes la gente era en camisa que andaba abotonado, todo el mundo, a todos los niveles. De hecho, si nos vamos más atrás en la historia, las camisas eran más largas y más cubiertas. Y de repente, en esa época, la libertad, o sea, la liberación de la camisa fue ponerse, era quedarse o en camisilla, que no tenían manga, o en t-shirt, que era lo que se usaba debajo. Y de ahí es que nace el t-shirt en el que ustedes viven ahora mismo, que ese es el recorrido de la historia, interesantísimo. Gracias. Entonces, por rescatar un poquito, me gustó la conversación que establecieron Jorge con Cecil, que hablaban de las emociones en la primera adolescencia. Me parece importantísimo que rescatemos esta enseñanza que nos deja la película, que es que aunque usted sea niño, eso no significa que no puede compartir lo que usted siente. Había personajes que eran incapaces de hablar de sus emociones, como el personaje de Teddy, que sufría, se enojaba, pero no sabía ni comunicarse ni manejar sus emociones porque él lo veía como debilidad. Pero me parece bellísimo que los otros dos personajes se hayan permitido ese espacio de compartir sus inseguridades y sus miedos con sus amigos, entre ellos. Y eso es algo que yo les animo a ustedes que siempre hagan. Nuestra sociedad nos tacha muchas veces de débiles o de sensibles, o incluso el manejo de la información es muy delicado. Sí, usted tiene que elegir bien con quién compartir sus emociones y sus intimidades, pero sí, por favor, siempre busquen a alguien con quien hablar, que siempre va a haber alguien que te pueda prestar su hombro y dar un consejo, o por lo menos ayudarte a caminar por un camino donde tú te sientas más ligero. Y aprovechando el tema de ligero, decirles que para mí esta película es lo que yo considero una película de exfoliación. Es muy raro el término, pero hay algunas películas que con sus enseñanzas y sus experiencias a mí me hacen llorar muchísimo, pero después que la termino me llevo una carga, me llevo mucho menos carga en el corazón, porque he aprendido y he manejado emociones muy bonitas que son como que me aligeran la carga y el peso del día a día. Yo los invito a que exploren las películas dramáticas que, como una de las características del arte, es que nos ayudan por conocernos, a conocernos mejor, a transitar mejor por emociones y a conocer un poco la sociedad y el mundo que está allá afuera. Entonces, que también se use el cine como aprendizaje emocional y personal, no solamente como entretenimiento. Y nada, si alguien tiene algo más que compartir. Sí, bueno, no podemos dejar de mencionar en ese tono afectivo lo bien que se construyeron los personajes, y como decía María del Mar, cómo la familia, sin estar ahí, se podían ver a través de estos niños. Por ejemplo, el que tenía vamos a decir, el outfit como militar, que era el hijo de ese padre que no conocimos, pero que lo veíamos roto. O sea, un padre roto, ausente, violento, frustrado, en la perspectiva que hablaba María del Mar, pero que independientemente de cómo lo miran los otros, él sale a defender a ese padre que no vemos cuando el señor, el vigilante del cementerio de auto, como el garaje donde ellos entran, y del perro, habla mal del padre y cómo este niño entra en furia y lo defiende. O sea, ahí se ve el aprecio, el amor y la vinculación de este muchacho con el padre, aún cuando cometió el error del acto de violencia en que incurrió con él. También quedarnos con esa frase que dice el escritor al final, que este niño adulto jamás volví a tener amigos como los que tuve a los 12 años. Y esto es una invitación a estos chicos a que valoren sus compañeros de esta primera juventud,
que son los que le van a acompañar por el resto de su vida o de su memoria, cuando no estén ahí, porque después la vida se torna más compleja y en esa complejidad las relaciones se tornan más sintéticas y menos profundas. Así que es una película muy hermosa que mueve muchos tipos de emociones y que disfrutamos desde el principio hasta el final. Con tomas que se nos quedan en la memoria, o sea, esa escena del tren cuando viene, la coloración de esa escena es espectacular, con colores fríos y brillantes, para excitarnos más y generarnos esa tensión que se estaba viviendo en ese momento en que están cruzando los rieles, entre otras que indiscutiblemente son muy contundentes. Y rescatar la canción. Eso iba yo a decir, no hemos mencionado esa parte tan importante. Que esa canción para los jóvenes, o sea, poder trabajarla es importante, es muy importante. Realmente. Fíjese que esa canción no ha muerto, esa canción está viva. Señores, miren, para que ustedes entiendan lo que están diciendo Cecilia y María del Mar, esa canción es un hito de la infancia y de la adolescencia de todas. Señores, hablen con su mamá y su papá y pregúntenle que si conoce esa canción. Y si le dicen que sí, le dicen de qué película es y van a conectar directamente. Esa película fue clave para el desarrollo emocional y personal de todas nuestras generaciones, las generaciones pasadas que estaban vivos y vivieron el furor de esa película. Y ahora mismo esa canción es un himno que se lo sabe todo el mundo y es precisamente por las enseñanzas y las experiencias que esta película le tradujo, porque esa canción originalmente es de los años 50, es de los 50, pero nosotros no lo vivimos. Esa canción tuvo un segundo auge a través de la película y es uno de esos hitos icónicos como la película de Jaws, perdón, la canción de Jaws o la canción de Terminator. Hay canciones que se vuelven icónicas a través de películas, hay ritmos que ustedes lo conocen a través de películas y Stand By Me es una canción no solamente que te evoca unas emociones y te lleva a un lugar de esperanza, sino que a través de la película comunica todo eso y me parece bellísimo. Gracias María del Mar por refrescarlo, porque esta es una cosa, cuando ustedes vean dentro de 20 años que se acuerden de una canción que conectaron con una película, ustedes más o menos van a entender lo importante que es esta canción para la cultura del mundial, de todas las sociedades del mundo y para la evolución de muchas generaciones, para la evolución emocional de muchas generaciones. Es un himno. Pero mira, yo venía manejando esta tarde y la canción estaba en el radio. Eso es una canción que está viva todavía, que todavía suena en el radio. Todavía suena en el radio. Yo me imagino, chicos, que ustedes la habrán oído. Yo espero que la hayan oído porque todavía esa canción suena. No le voy a decir que es igual, pero es una canción que suena. ¿Qué decía María? Que hay muchas versiones. Creo que uno de los Beatles también la tocó. O sea que quien el primero que la tocó, la hizo famosa fue un señor en los años, creo que fue en el 60, 61. Ben King, pero luego no recuerdo cuál de los Beatles fue, si fue Ringo Starr o McCartney, que también la cantó. Así solamente con guitarra, solamente con el bajo, creo que es que fue McCartney, pero bueno, eso los músicos que lo busquen. Pero sí, yo estaba esperando que alguien mencionara la canción porque es muy chula y inclusive musicalmente, ojalá hubiese alguien aquí que tuviese conocimientos de música, pero musicalmente por el tipo de ritmo que va increciendo, ¿no? Es una invitación, bueno, que cuentes con el amigo, ¿no? Pero olvídate, o sea, se te va a complicar la vida, pero cuenta con el amigo. Entonces pienso que pudiera analizarse también en la trascendencia de esa canción y lo que significó para mucha gente esa canción. Sí, miren, antes de cerrar, antes de cerrar, esta mañana precisamente me salió a mí un reel en el que se hablaba de por qué la mayoría de los hombres no se les enseña y no saben gestionar sus emociones.
y decían la única emoción que a un hombre se le permite gestionar públicamente es la ira. Por eso es que hay tantos hombres que si están asustados reaccionan enfadados o iracundos. Si están tristes, reaccionan con ira. Si están preocupados, reaccionan con ira, porque no se les ha enseñado y no se les ha permitido gestionar sus emociones. Entonces, fíjense que eso es lo que hacen los chicos malones, los más grandes. Estaban siempre iracundos, siempre estaban provocando, siempre estaban buscando problemas, porque esa era su manera de gestionar quizás sus carencias. Y fíjense que el niño de la oreja quemada, ese niño reaccionaba con ira a todo. Los dos más maduros que gestionaban mejor sus emociones eran Gordy y Chris. Entonces, pienso que también ahí hay algo que se puede aprender en la película, en esta sección. Yo no sé si alguien quiere añadir algo más. Lenín, de orden, Cecil, que nos hemos olvidado de nuestros habitués que están ahí, a ver si quieren comentarnos algo que le pareció la película. Sí, Tamara. aquí tenemos a María Isabel, a Tamara, María Isabel, a Vilma. A ver, que no le hemos escuchado porque hemos estado como un poco acelerados y emocionados Bueno, por la película. Yo les soy honesta. Yo todavía no he podido ver la película porque aquí en Netflix no la tienen. Entonces busqué en otras plataformas y tampoco, pero lo dejé para última hora porque no tuve tiempo en el fin de semana, porque la hubiera la hubiera comprado. Ya. Interesantísimo el chat esta noche. Y siempre me gusta, aunque sea como oyente, entrar porque ya voy más preparada a ver la película, aunque no pueda aportar nada. Se los agradezco a todos. Ya lo que has dicho es un aporte. Muchas gracias. Si tienes Prime, está en Prime. ¿Cómo dijiste? Si tienes Prime, está en Prime Video. En Amazon. Yo chequeé y la tenía que comprar, pero eso no me hubiera importado en ese momento. Pero chequeé en otras plataformas y lo que vi fue el trailer, nada más. Otra cosa interesante para los chicos y chicas que estén presentes, cuando les pase eso, me imagino que tú estás en otro país, María Isabel. Sí, si tú tienes algún miembro de la familia que use VPN, que es el sistema de protección que uno puede cambiar la locación del país. Por ejemplo, yo para protegerme y para navegar uso el VPN que me protege, pero también puedo cambiar desde dónde se me identifica. Yo puedo cambiar, decir, estoy en Estados Unidos, estoy en tal sitio, y es un truco que se usa, que no es ilegal, que es legal y que es válido, que tú puedes cambiar tu VPN y poner, por ejemplo, República Dominicana. Entonces, cuando tú te metes a Netflix, tú puedes acceder a todas las películas que están programadas en Netflix Dominicana. Así es que yo veo películas de todo el mundo. A veces me meto en Japón, me meto simplemente por ver qué hay diferente, porque a veces como que Netflix está estancado. O sea que si ustedes tienen a alguien en su casa que tenga VPN, que utilice VPN, que es un sistema de protección online, donde se puede seleccionar desde dónde se te identifica como computadora, pueden utilizarlo para ver otras cosas de otros países de Netflix. Y es legal. Gracias. Mira qué bueno, qué buena idea me has dado. Haberlo sabido antes. Bueno, señores, yo creo que hemos desmenuzado bastante la película. Si no hay ningún otro comentario, miro un poco la lista a ver si alguien quiere levantar su mano o si Khalil quiere cerrar con sus estudiantes aquí. Yo creo que hicimos un buen recorrido de algunos temas importantes sobre la seguridad de los jóvenes, sobre la salud, cómo se ve la salud en la actualidad comparado como era antes. Así que por mi parte muy satisfecho. Bien, pues señores, déjenme compartirles solamente cuál es la actividad que tenemos pasado mañana. Ya vamos a entrar en Semana Santa. No quiere compartir, ok. Entonces, esta es la actividad que tenemos pasado mañana, jueves. Es una actividad musical. Tenemos una
una reunión sobre apreciación musical y vamos a aprender sobre las misas de Requiem. El Requiem, como ustedes quizás deben saber, es una misa de difuntos en honor al alma de los difuntos. Entonces, esta vez vamos a contar con Carmen Rita Malagón, que va a ser la conductora, y ella nos va a presentar pedacitos y va a recalcar partes importantes de algunos de los requiems más famosos, como el Requiem de Verdi y el Requiem de Mozart. ¿Ok? Esto va a ser el jueves a las 7:30 vía Zoom. Ustedes saben que estamos un poco escasos de las charlas musicales y bueno, pues debemos aprovechar que vamos a tener esto. Y solamente recordarles que durante la Semana Santa el Centro Cultural entra en receso y que vamos a, ¿cómo se dice?, a volver el día 11 de abril, que es martes, volvemos con Cineforum y esta vez vamos a tener una película sobre el Dalai Lama. Lenín, confírmame el nombre que no me acuerdo. Alegría, ¿cómo se llama? Ahora se me ha ido la felicidad, tiene que ver como algo de la felicidad. Perdón. Okay. Es una película sobre el Dalai Lama. Ya ustedes recibirán el correo en el que los invitamos. Así que por el día de hoy, muy agradecidos de su participación. Chicos, me hubiera gustado verlos todavía participar más. Eso me hubiera encantado. Que no seamos nosotros los que hablemos tanto, sino ustedes. Pero muy felices de estar con ustedes aquí y deseándoles que pronto tengan una feliz Semana Santa. Que muy buenas noches. Muchas gracias. Que descanses, chicos. Buenas noches. Feliz vacaciones. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas Buenas gracias. noches.